Hola, ¿qué tal? Estás escuchando el podcast de Catlántida, dedicado al género de la ciencia ficción. Aquí hablamos de cine, de series y de libros. Y hoy de esto último es de lo que vamos a hablar. Exclusivamente este podcast está dedicado a la literatura de ciencia ficción. Hace unos días, un buen amigo mío llamado Samuel Úbeda me preguntó por libros sobre el género para leer recomendados cortitos. Al igual que yo estoy cansada de ver películas de más de 2 horas, Samuel está cansado de leer libros de más de 200 páginas. Así que he decidido dedicar un podcast a recomendaros libros sobre el género de menos de 200 páginas. De menos de 200 páginas que creo que son bastante accesibles. Ojo, hay que tener un poco de cuidado con esto de pensar que menos páginas va a ser más ligero de leer. Muchas veces es todo lo contrario y podemos encontrarnos con libros de 500 páginas que devoramos y leemos súper rápido porque la narrativa es muy ágil y encontrarnos con novelas de 100 páginas que tardamos un mes en leer. Aún así, voy a hacer caso a esta petición de mi amigo Samuel y os voy a recomendar 9 novelas y para terminar, relatos. En realidad, creo que la mejor forma de adentrarnos en un género que no conocemos es empezar por los relatos. Siempre que me preguntan sobre algún género en concreto o alguna recomendación, algún subgénero, algún tropo en concreto, siempre intento recomendar relatos. Creo que es la mejor forma de adentrarse en una historia, de conocer un tipo de temática. Pero bueno, es verdad que hay personas que los relatos no les convencen mucho, pero bueno, esa siempre es mi recomendación. Y si os gusta la idea, os puedo traer un podcast dedicado a relatos de ciencia ficción en exclusiva. Hoy hablemos de estas novelas cortas de ciencia ficción podría ser adentrarse en el género, incluso leer si ya tienes bastante experiencia en ciencia ficción y no las has leído. Look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. No puedo empezar de otra manera que no sea con uno de los padres de la ciencia ficción, que es H.G. Wells. Y no os voy a recomendar La máquina del tiempo, porque creo que La máquina del tiempo tiene partes en las que necesitas un poco de bagaje en el género. Os voy a recomendar otra de sus obras que me encanta, que me parece una novela muy accesible y muy divertida, y que es El hombre invisible. Yo leí El hombre invisible después de haber visto la película de los 50 y aún así me pareció sublime la novela, me sorprendió y me lo pasé realmente bien con esta historia. La edición que yo tengo es una de segunda mano. El año pasado sacaron una nueva edición ilustrada muy chula, así que tenéis opciones si queréis leer esta historia en eBiblio, en digital, en físico, de segunda mano, de primera. Está accesible. Y bueno, la edición que yo tengo tiene 207 páginas concretamente, pero aunque no cumpla eso de menos de 200, entra dentro de novela corta. Seguramente la leyenda, el personaje del hombre invisible lo debéis de conocer de adaptaciones cinematográficas, incluso de series, de personajes que salen en otro tipo de historias. Pero bueno, creo que a veces es muy importante conocer los orígenes de esos personajes y H.G. Wells creo que es un imprescindible para leer si quieres adentrarte en el género. Yo he elegido El hombre invisible porque
es una novela que me gusta mucho, pero tanto esta como La máquina del tiempo o La guerra de los mundos es estupenda para conocer un poco más sobre la ciencia ficción. Seguimos con una novela patria de una de las escritoras de ciencia ficción españolas más importantes. Estoy hablando de Consecuencias naturales de Elia Barceló. Elia Barceló es una escritora multidisciplinar, escribe sobre muchos géneros diferentes y uno de ellos es la ciencia ficción. Consecuencias naturales es una novela de los 90, de 1994. Yo tengo una edición de Miraguano que conseguí en Gigamés, tiene 185 páginas y hasta hace muy poquito tiempo era una novela descatalogada. Pero nuestras amigas de Crononauta, editorial Crononauta, publicaron una edición hace un par de años, una edición preciosa con una portada impecable y que os recomiendo encarecidamente. Además, creo que esta nueva edición fue corregida por la autora y de verdad es una historia genial que a pesar de haber sido escrita hace 30 años está muy de actualidad el tema y os va a sorprender y os vais a echar también unas carcajadas con el personaje principal que lo acabas entre odiando y queriendo a la vez y de verdad una historia muy recomendable. ¿Qué pasaría si en una expedición un humano tuviese relaciones sexuales con una extraterrestre y él quedase embarazado de ella? Bueno, de verdad que el giro de trama y todos los interrogantes que Elia Barceló cuestiona en esta novela están al día de hoy y te hacen reflexionar. Así que muy recomendado. Sigo con una de mis autoras favoritas, con la culpable de mi regresión a la ciencia ficción, a querer conocer a autoras de ciencia ficción e indagar un poco más sobre las autoras clásicas de ciencia ficción, muchas descatalogadas. Os estoy hablando de Futuros perdidos de Lisa Tuttle. Si me conocéis del canal y de Instagram, sabréis que he sido muy pesada con esta novela, sigo siéndolo. Y es que me parece una maravilla de historia, una historia muy accesible para entrar en la ciencia ficción, porque a pesar de que se nos cuentan teorías de la física, teorías de los multiversos, es una historia muy intimista, a veces roza lo terrorífico y que es verdad que tiene este dilema de que si no empatizas de alguna manera con la protagonista o no sé si empatizar es la palabra, si no entras en la historia de la protagonista, puede que se te haga no tan redonda la novela, ¿no? Pero si entras de lleno en la historia, de verdad es una experiencia, es toda una experiencia esta novela, una experiencia sensorial. Así que, pues eso, Futuros perdidos de Lisa Tuttle, publicado por Ediciones Gigamés. En teoría está fuera de catálogo ya en saldo, pero la podéis conseguir bastante fácil, tanto en la librería como en segunda mano, y es que por el precio que está, de verdad, merece muchísimo la pena comprarlo. Sigo con un autor de los 50, un autor clásico de ciencia ficción que siempre recomiendo muchísimo, que creo que es uno de los grandes olvidados que debería tener mucha más voz y visibilidad de lo que tiene. Creo que cada año deberían de editar sus novelas año tras año como hacen con otros autores clásicos, ¿no? Que tenemos muchas de sus obras en 1000 ediciones, pues creo que John Wyndham es uno de estos escritores imprescindibles. Escribió Las Crisálidas en 1955 y de verdad no puede ser una novela más actual, que toca temas que hoy en día están en debate en la sociedad y de verdad, o sea, me parece un imprescindible. Yo del autor he leído más novelas como El Día de los Trífidos, que es su más conocida, o Los Cucos de Midwich, pero es que Las Crisálidas de verdad creo que posiblemente sea la mejor novela para empezar con el autor,
Tiene 205 páginas, es un poquito más larguita del tope, al igual que Futuros Perdidos, que se me ha olvidado deciros, también tiene 206 páginas. Podría ser como el antecesor de los X-Men. No sé, pensad en algo así, los X-Men en los 50. No se me ocurre mejor manera de describir esta obra. Las crisálidas de John Wyndham. Por suerte, Runas ha vuelto a publicar una edición súper bonita y de verdad, leed a John Wyndham. Si me tenéis que hacer caso en una lectura de este top, yo creo que es Las crisálidas de John Wyndham. Más de una persona necesita leer esta historia. Seguimos con un clásico de los clásicos como es Ursula K. Le Guin. Ursula K. Le Guin es una autora imprescindible en la ciencia ficción. Si te gusta la ciencia ficción, tienes que leer a Ursula K. Le Guin alguna vez en tu vida. Es una autora a la que o amas o odias, yo creo. No odiar tanto, pero sí que o te llegan sus novelas o no. Es así. Es un tipo de ciencia ficción, de una ciencia más social y antropológica que pues puede costar un poco más entrar en ella. Pero bueno, es que Úrsula es toda una visionaria. Yo recomiendo para empezar a leer a la autora El nombre del mundo es Bosque. Es una novela que recientemente Minotauro publicó, como la mayoría de la obra de la autora, a raíz de su muerte hace unos años. Esta novela es muy cortita, tiene 158 páginas, la vais a devorar, o sea, la podéis leer en un día tranquilamente. Y de verdad es que empiezas a leer y te atrapa de una manera que no puedes dejar de leer. Podría decirse que es uno de los ejemplos de novela ecológica, que pone en la mesa muchas ideas muy importantes que tenemos que tener en cuenta y lo hace de una manera en la que no lo cuenta en este mundo, lo cuenta en otro, ¿no? Y como que eso parece una tontería, pero incluso nos hace empatizar más que si nos contara una historia que ocurre en la Tierra, pero es que al caso es lo mismo. Otro imprescindible de novela corta de ciencia ficción. Sigo con 1000 millones de años hasta el fin del mundo, de Arkady y Boris Strugatsky. Son unos autores rusos de ciencia ficción. La ciencia ficción rusa no es que haya leído mucho, o sea, he leído básicamente, pero por lo que tengo entendido, tiene bastante humor negro, tiene bastante ironía, mete bastante temas políticos también, no sé, pero la verdad es que cuando lo estaba leyendo, estaba más metida en una historia, en una comedia negra con tintes de ciencia ficción. Y me parece muy interesante esta historia y pues es una manera de conocer también autores de otras nacionalidades que a veces pues se nos olvida, a mí la primera, y los dejamos un poco de lado. Esta novela tiene 168 páginas y está publicada por Narrativa Sexto Piso. Creo además que hay alguna obra más de los autores traducida recientemente, me suena. Podría decirse, para que os hagáis una idea, aquí lo relacionan un poco con Kafka o Philip K. Dick, y sí, creo que tiene mucho de Philip K. Dick, esa comedia, esa ironía en su historia, me parece imprescindible. Y hablando de Philip K. Dick, pues lógicamente os tenía que recomendar una de sus novelas. Es un autor que a mí me gusta mucho. No he leído mucho de él, he leído apenas 4 novelas y la verdad es que lo tengo ahí un poquito abandonado al pobre. Me gustaría seguir leyendo alguna más. Podría recomendaros muchas, pero bueno, os voy a recomendar Blade Runner o Sueña los androides con ovejas eléctricas. Tiene 196 páginas esta novela y también la vais a devorar, Si habéis visto la película, si habéis visto la nueva de Villeneuve y sois fans, de verdad que la novela no os va a defraudar porque
realmente va a ser como entrar en otra historia totalmente diferente. Las películas son una versión libre, muy muy libre, una adaptación muy libre de la novela. Y me parece muy importante también conocer estas historias desde su origen y pues conocer lo que el autor, el creador de la historia nos quería contar con estos personajes y esta historia. Ya os digo, tanto si sois fans de la película, de la adaptación, como si no, os recomiendo muchísimo Blade Runner, y si os gusta, pues os recomiendo muchísimo descubrir más obras del autor porque no os van a defraudar. Bueno, sigo con una novela ganadora del premio Hugo, Locus y Nebula, publicada por Insólita Editorial, una editorial independiente que si no conocéis os recomiendo encarecidamente. Es una editorial que trae sobre todo novela fantástica, pero bastante centrada en la ciencia ficción, que es una auténtica maravilla de editorial, de verdad, recomendada 100%. Y bueno, esa novela que ganó todos estos premios se llama Así se pierde la guerra del tiempo, escrita por Amal El-Mohtar y Max Gladstone. Esta novela de apenas 181 páginas os va a enamorar. Es una historia de viajes en el tiempo que mezclan multiversos y pues que nos cuenta la historia de Rojo y Azul, dos viajeras del tiempo que están en bandos diferentes en el que hay una guerra continua en el tiempo, y la historia de ellas y cómo se conocen y se cartean, vamos a decir. De verdad es un 10 de novela, es maravillosa. Tanto la historia como la forma en la que está escrita esta novela, hacedme caso, no os defraudará y acabaréis enamorados de ella. Termino con las novelas y con La última luz de Tralia de Isa J. González, otra autora española publicada por Crononauta y que además próximamente, muy próximamente, va a publicar otra novela y yo estoy deseando leerla. La última luz de Tralia es una space opera maravillosa, cozy, que también os va a enamorar. Si sois fans de Firefly, por ejemplo, o no sé, de Battlestar Galactica, es ese rollo de novela. Es una novela fantástica para introducirnos en el género de la ciencia ficción. Tiene 160 páginas. De verdad, es cortísima. Esta es otra novela que en una tarde os la leéis. Y el final es uno de los mejores finales que he leído en los últimos años. Ojalá esta novela hubiese durado 500 páginas más porque las habría leído tranquilamente. Y bueno, ya para terminar con estas recomendaciones de novelas cortas, como os dije al principio, yo soy mucho de recomendar relatos. Y aunque creo que sí que haré un especial sobre relatos de ciencia ficción concretos, no antologías, sino relatos concretos de ciencia ficción, no puedo dejar de recomendar las antologías de relatos de Richard Matheson, que para mí es el maestro de los relatos de fantástico. El año pasado Gigamés sacó 4 de sus antologías de relatos que se llaman Shock de Ondas, cuentos de horror. Son, ya os digo, 4 antologías en una edición de bolsillo, súper económicas, súper chulas, muy bien editadas y se lee fantásticamente. La verdad es que son unas de estas ediciones de bolsillo muy cómodas de leer, con una letra estupenda. Y bueno, de todas maneras, aparte de estas 4 ediciones, también podéis encontrar otras antologías del autor en Valdemar, hay publicadas de segunda mano. Y no recuerdo, hay otra editorial que si buscáis en el buscador en Casa del Libro, Amazon, demás, vais a encontrar varias ediciones de los relatos de Richard Matheson. Recomendados 200%. De verdad, cuando leéis los relatos de Richard Matheson os dais cuenta de las referencias, de las ideas que otros autores
de otros creadores de películas, sobre todo, han agarrado de los relatos de Richard Matheson para crear sus propias historias. Es un referente total de la ciencia ficción. Y ya os digo, sobre todo del guión dentro de la ciencia ficción. Así que si sois amantes del cine y de la ciencia ficción, tenéis que leer a Richard Matheson. Y bueno, hasta aquí mis 10 recomendaciones de historias sobre ciencia ficción cortitas para leer de una sentada. Espero que os haya gustado la selección. Si tenéis alguna novela de ciencia ficción cortita que me queréis recomendar, pues me podéis dejar en los comentarios vuestras recomendaciones. También me gustaría que si tenéis alguna petición de algún programa especial, algún top, alguna recomendación que me queráis pedir, pues también os leo en los comentarios, apunto vuestras peticiones y nada, hasta el próximo podcast. Un abrazo.